Acepté el trabajo por desesperación, no por interés. Había pasado meses saltando de entrevistas sin éxito, y esa oferta llegó como un salvavidas en un océano agitado. Operador en un call center de telecomunicaciones en Sevilla. Sin experiencia previa, pero con una urgencia económica que no me dejaba elegir. El edificio era más pequeño de lo que esperaba, sin letreros llamativos ni nada que indicara que ahí funcionaba una empresa de telecomunicaciones. El interior era casi igual, pasillos estrechos, paredes de un blanco gastado, y un ambiente tan silencioso que parecía que el tiempo se detenía al cruzar la puerta. Me recibió un hombre de mediana edad, con el rostro inexpresivo y unos ojos que evitaban el contacto visual. Te enseñaré lo necesario, dijo sin emoción, y comenzó un recorrido apresurado. La sala donde trabajaría era un espacio cuadrado con 5 escritorios. Cada uno tenía un ordenador, un teléfono con auriculares y un bloc de notas desgastado. Todo parecía funcionar bien, pero había algo en el aire, una tensión inexplicable, como si cada rincón del lugar guardara secretos que nadie se atrevía a mencionar. Me explicaron las tareas, atender llamadas, registrar quejas, solucionar problemas básicos. Sencillo. Sin embargo, mientras hojeaba las páginas del manual de procedimientos, un detalle resaltó, una regla extraña, casi absurda. En ningún caso debes colgar una llamada si hay alguien en la línea. Si escuchas silencio, ruido, o cualquier cosa que indique actividad, mantén la conexión activa hasta que el cliente decida finalizar. Esa regla quedó dando vueltas en mi cabeza. La señalé a mi supervisor, un hombre flaco y pálido llamado Luis. Levantó la vista por un momento y respondió con frialdad, es un protocolo estándar. No te preocupes por eso. Pero su tono era tan seco que no invitaba a más preguntas. El resto del día fue rutinario. Me familiaricé con el sistema, aprendí cómo manejar los programas y observé a los otros operadores. Todos parecían apagados, mecánicos, trabajando con una precisión que daba escalofríos. No hablaban entre ellos, y apenas levantaban la mirada de sus pantallas. Al final de la jornada, mientras revisaba mi horario, noté que estaba asignado a varios turnos nocturnos. No era lo que esperaba, pero no me sorprendió. Siempre había oído que los novatos cargaban con los horarios más difíciles. Me despedí con un asentimiento y salí al aire fresco de la calle, sintiendo un leve alivio al alejarme de ese lugar. Esa noche, mientras intentaba dormir, el pensamiento sobre esa regla extraña regresó. ¿Por qué era tan importante no colgar? Había trabajado en atención al cliente antes, aunque en otro sector, y jamás había escuchado algo así. Pero me convencí de que solo era una rareza burocrática y me forcé a no pensar más en ello. Lo curioso fue que, a pesar de la rutina inicial, algo dentro de mí ya comenzaba a cambiar. Quizá eran las miradas ausentes de los compañeros, las paredes estrechas o el silencio denso de ese edificio. Algo que no podía definir con palabras, pero que se aferraba a mi mente como un insecto invisible zumbando en la oscuridad. El primer día fue el más sencillo, pero también el último que se sintió normal. Cuando me asignaron el primer turno nocturno, pensé que sería tranquilo. Menos llamadas, menos problemas, más tiempo para respirar. Pero el silencio del turno de noche no es como el silencio habitual. Es denso, opresivo, como un manto que se extiende por la sala y envuelve todo. La sala tenía la misma distribución que durante el día, 5 escritorios, cada uno con su ordenador y auriculares, pero ahora solo 2 de ellos estaban ocupados.
A mi izquierda estaba un compañero que apenas había notado antes, un hombre robusto con un rostro inexpresivo, y al fondo, otra operadora cuyo nombre desconocía. Ninguno de ellos me dirigió la palabra ni me miró directamente. Era como si trabajaran en compartimentos invisibles, ajenos a todo lo que no estuviera en sus pantallas. El supervisor nocturno era distinto a Luis, pero igual de distante. Un hombre calvo, con gafas gruesas y un reloj que consultaba cada 5 minutos. Nos entregó unas hojas con instrucciones adicionales para manejar problemas específicos de la madrugada. Las llamadas serán más esporádicas, pero no menos importantes, dijo sin levantar la voz antes de retirarse a una pequeña oficina acristalada. El primer par de horas pasó sin novedades. Atendí algunas llamadas de clientes frustrados por fallos en la red y personas mayores que no entendían cómo cambiar la configuración de sus teléfonos. Era monótono, pero soportable. Sin embargo, la atmósfera de la sala hacía que incluso las tareas más simples resultaran inquietantes. Las luces eran más tenues por la noche, una especie de política de ahorro de energía. Los fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, y el zumbido de los ventiladores de las computadoras era lo único que rompía el silencio entre llamadas. Ese ruido, constante y bajo, empezó a calarme en los nervios. Era como un recordatorio de que el tiempo avanzaba más lento aquí que en cualquier otro lugar. A las 2 de la madrugada, algo cambió. No en la sala, sino en mí. Mi mente estaba completamente alerta, como si estuviera esperando que algo ocurriera. Cada vez que el sistema marcaba una llamada entrante, sentía un ligero sobresalto, un latido extra que no podía controlar. Me dije que era el cansancio acumulado, pero sabía que no era solo eso. Mis compañeros seguían trabajando en silencio, sus movimientos exactos, casi automáticos. Empecé a observarlos más de la cuenta. El hombre robusto nunca levantaba la vista de su pantalla, ni siquiera para cambiar de postura. Su espalda estaba rígida, y sus dedos se movían con una precisión desconcertante. La operadora del fondo era aún más inquietante, apenas tecleaba, como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. En algún momento de la noche, sin darme cuenta, me sorprendí mirando hacia la puerta. No sé qué esperaba ver. Quizás un cliente perdido o un error del sistema que activara alguna alarma. Lo que fuera, no ocurrió. La puerta permanecía cerrada, como siempre, y el cristal de la oficina del supervisor reflejaba el tenue brillo de las pantallas. Alrededor de las 3 de la madrugada, algo me hizo volver la cabeza hacia el pasillo que conectaba con las demás áreas del edificio. No había motivo para mirar, pero lo hice. Me pareció escuchar un leve crujido, como un pie apoyándose en el suelo. No vi a nadie, pero durante unos segundos, juraría que el aire era más frío. La sensación de incomodidad se quedó conmigo hasta el final del turno. Cuando terminé mi última llamada, me quedé observando la pantalla del ordenador, sin saber qué hacer. La última luz parpadeó en el techo, y me pareció que ese parpadeo coincidía con el sonido de mi propia respiración. Al salir del edificio, el aire de la madrugada me golpeó con fuerza. Caminé hacia casa con un extraño peso en el pecho. La noche había sido aparentemente normal, pero en mi interior sabía que algo no estaba bien. Me prometí que era solo el comienzo, que con el tiempo me acostumbraría. No sabía, en ese momento, que lo peor apenas empezaba. Eran las 2 de la madrugada cuando apareció en la pantalla algo que no había visto antes, anónimo. Era raro, porque el sistema solía identificar todos los números,
incluso los de clientes que ocultaban su ID. Pensé que era un error técnico, pero la regla era clara: si la llamada entraba, debía responderla. Deslicé el dedo por el ratón y acepté el llamado. Al otro lado, silencio. No el tipo de silencio que uno esperaría, como el de alguien buscando qué decir, sino un vacío palpable, como si el espacio entre nosotros estuviera cargado de algo que no podía ver. Esperé unos segundos, pero no escuché nada. Hola, ¿en qué puedo ayudarte?, dije, rompiendo la tensión. Nada. Solo silencio. Me obligué a seguir. ¿Puedes escucharme? Si necesitas algo, estoy aquí. Segundos que parecieron minutos. Me preparé para colgar, pero recordé la regla. La regla que no tenía sentido y que ahora empezaba a irritarme. Cuando iba a intentar otra vez, lo escuché. Una respiración. Débil, pausada, irregular. Era tan tenue que, por un momento, pensé que la imaginaba. Subí el volumen de los auriculares y esperé. El sonido seguía ahí, como si alguien estuviera al otro lado con el teléfono pegado al oído, sin saber qué decir. Tragué saliva y revisé el sistema. Intenté identificar al cliente, pero la pantalla no mostraba nada. Ni número, ni historial, ni localización. Solo anónimo. Le di una oportunidad más. Por favor, si puedes hablar, hazlo. Estoy aquí para ayudarte. La respiración se detuvo. Ahora era solo silencio otra vez, pero el tipo de silencio que hace que la piel se te erice. Pensé en mirar a mis compañeros, pero no quería parecer inseguro. Ellos estaban ocupados con sus propias llamadas, como siempre. Minutos después, la llamada terminó. El sistema la cerró automáticamente tras el límite de inactividad. Sentí un alivio extraño, aunque no podía explicar por qué. Era solo un cliente que no habló, ¿verdad? Probablemente alguien marcó por accidente o decidió quedarse en línea por alguna razón que no entendía. Pensé que sería la única vez que ocurriría algo así. Me equivoqué. La siguiente noche, la llamada llegó exactamente a la misma hora. Anónimo volvió a aparecer en la pantalla. Intenté prepararme mentalmente mientras aceptaba el llamado. Otra vez, silencio. Esta vez me quedé callado unos segundos, esperando a que la respiración regresara. No tuve que esperar mucho. El sonido volvió, ligeramente más fuerte que la vez anterior. Era el tipo de respiración que uno escucha en alguien que está demasiado cerca. Cerré los ojos por un momento, intentando concentrarme en los procedimientos. Pero no había nada en el manual que cubriera esto. Revisé el sistema otra vez. Ningún dato. Mis dedos tamborileaban nerviosamente sobre el escritorio mientras mi mente buscaba explicaciones. La respiración seguía, cada vez más irregular, y sentí como mi cuerpo se tensaba, como si estuviera preparándome para algo que no podía ver. La llamada duró más esa vez. El tiempo parecía congelarse mientras yo permanecía atado a la línea, sin atreverme a hacer más preguntas. Fue entonces cuando escuché un sonido nuevo, un leve roce, como si algo arrastrara por una superficie áspera. Se detuvo casi de inmediato, y luego la línea quedó en silencio. La llamada terminó otra vez por inactividad, pero esta vez no sentí alivio. Sentí que algo se había quedado incompleto, como si el verdadero propósito de esa conexión no se hubiera revelado. Cuando llegó la tercera noche, sabía que recibiría esa llamada. Y, efectivamente,
a las 2 en punto, Anónimo volvió. Contesté, pero esta vez no hablé. Dejé que el otro lado iniciara. Primero, la respiración. Luego, ese sonido de roce que ahora reconocía. Finalmente, una voz. No fue una frase ni una palabra completa, solo un sonido, como si alguien intentara hablar pero no supiera cómo. Una especie de susurro incomprensible que parecía venir de muy cerca. Esa noche me llevó más tiempo recuperarme. Me quedé en mi puesto mucho después de que la llamada terminara, incapaz de mirar a mis compañeros, incapaz de moverme. Había algo profundamente personal en esos sonidos, algo que me hacía sentir observado, expuesto. Regresé a casa con un nudo en el estómago y un pensamiento constante, no sabía quién estaba al otro lado, pero lo que fuera no parecía estar jugando. La llamada de Anónimo se convirtió en una rutina. Cada noche, exactamente a las 2, aparecía en mi pantalla, inmutable, inevitable. Había algo metódico en su puntualidad, algo que me daba la sensación de que esto no era casualidad, sino un propósito calculado. La cuarta noche, antes de que el sistema me alertara del nuevo llamado, ya tenía la vista fija en la pantalla. Mi mano temblaba ligeramente cuando deslicé el ratón para aceptar. El silencio me recibió, pero esta vez no era el vacío usual. Apenas coloqué los auriculares, sentí un escalofrío, como si ese espacio al otro lado de la línea no estuviera vacío en absoluto. La respiración volvió, pesada y acompasada. Pero ahora había algo más, algo que me hizo estremecer de inmediato. Un sonido tenue, casi imperceptible al principio, como si alguien arrastrara los dedos por una superficie rugosa. Cerré los ojos un momento, tratando de calmar mi mente. Es solo una llamada, me repetía. Un cliente excéntrico o aburrido. Nada más. Pero entonces el ruido se detuvo abruptamente, y la voz llegó por primera vez, clara como el agua pero tan baja que parecía susurrar desde la base de mi cráneo. ¿Estás ahí? Eran solo 3 palabras, pero su efecto fue devastador. La voz era tensa, casi ansiosa, con una cadencia que no podía identificar. No era una voz profunda ni grave, al contrario, tenía un tono cotidiano, común, como el de cualquier cliente que podría haber atendido durante el día. Pero eso la hacía peor, porque no podía ubicarla, no podía ponerle un rostro ni un contexto. Era anónima, como la llamada. Quise responder, pero mi garganta se cerró. Sentí la lengua seca, las palabras atoradas en algún punto entre el cerebro y la boca. Todo en mi cuerpo gritaba que colgara, que rompiera esa conexión, pero no podía. La regla estaba grabada en mi mente, y aunque en ese momento parecía absurda, algo más profundo me impedía desobedecerla. La voz volvió a hablar, esta vez más cerca, como si los auriculares no fueran necesarios. ¿Me escuchas? Intenté mover los labios, pero lo único que salió de mí fue un leve jadeo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que el micrófono lo captaba. No había nada más en la línea, solo esa voz y un silencio que la rodeaba como un túnel interminable. Revisé el sistema. Ningún dato, ninguna información sobre el origen de la llamada. Mis manos se movían con torpeza mientras intentaba buscar algo, cualquier cosa que me diera una pista. Pero la pantalla seguía en blanco, salvo por el marcador de tiempo que avanzaba implacable. ¿Estás solo? Esa pregunta me sacudió como una descarga eléctrica. Miré alrededor de la sala. Los otros operadores seguían trabajando, absortos en sus tareas, pero ahora los veía diferentes.
Más distantes, más inmóviles, como si no estuvieran realmente allí. El supervisor estaba en su oficina, pero no podía verle el rostro desde mi ángulo. Por primera vez, sentí que el lugar entero era una trampa, una prisión de vidrio donde yo era el único consciente de lo que ocurría. Dime, ¿qué ves? La voz se detuvo después de esa última pregunta. La respiración volvió, constante, rítmica, como si esperara que yo respondiera. Pero no lo hice. No pude. En cambio, me quedé paralizado, observando el marcador de tiempo hasta que la llamada terminó por inactividad. Cuando finalmente me quité los auriculares, me di cuenta de que mis manos estaban empapadas en sudor. Miré a mis compañeros otra vez, buscando algún indicio de que habían notado algo, pero no hubo reacción. Era como si vivieran en un mundo paralelo, aislados de lo que acababa de ocurrir. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, repasando cada palabra, cada pausa, tratando de encontrar algo que tuviera sentido. La voz no era amenazante, pero su normalidad era lo que más me aterraba. Era demasiado real, demasiado humana. Lo peor no era el miedo que sentía en el momento. Lo peor era la certeza de que esa voz no se detendría. Porque, aunque no entendía lo que quería, sabía que no había terminado conmigo. La llamada de Anónimo no era solo una molestia recurrente, era una sombra que me seguía incluso fuera del trabajo. Pasaba los días repasando mentalmente cada palabra, cada ruido, intentando racionalizar lo que ocurría. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más incomprensible se volvía. Era como si alguien estuviera manipulando un sistema diseñado para ser impenetrable. Decidí tomar el control de la situación. Esa noche, después de terminar mi turno, esperé a que la sala se vaciara. Apenas quedaba el supervisor en su oficina y yo, mirando fijamente la pantalla de mi ordenador. Sabía que el sistema tenía registros detallados de cada llamada, incluso de aquellas que parecían no dejar rastro. Accedí al panel de auditoría y busqué las entradas correspondientes a las llamadas de Anónimo. No había nada. El sistema mostraba un vacío, como si esas conexiones nunca hubieran existido. Sin origen, sin duración, sin registro. Como operador, sabía que eso era imposible. Cada interacción, incluso los errores, dejaban un rastro en el sistema. Pero estas llamadas eran diferentes, perfectas en su invisibilidad. El supervisor salió de su oficina y pasó cerca de mi escritorio. Fingí revisar otra pantalla, evitando su mirada. Siempre me había parecido indiferente, pero ahora había algo en su manera de moverse, en la rigidez de sus hombros, que me hacía sentir observado. Cuando desapareció por el pasillo, volví al sistema. Intenté acceder a la base de datos desde otro ángulo, buscando cualquier anomalía. Finalmente, encontré algo que no encajaba, un patrón de actividad en el sistema central que coincidía exactamente con las horas de las llamadas de Anónimo. Un pequeño pico de tráfico que no se correspondía con ninguna interacción legítima. Lo más extraño era que esos picos se originaban dentro de nuestra propia red. No desde un número externo, como siempre había asumido. Mi mente comenzó a acelerarse. ¿Era una prueba interna? ¿Un fallo del sistema? ¿O algo peor? Mi atención se centró en el hecho de que las llamadas parecían venir de dentro del edificio. La idea era absurda, pero no podía descartarla. Recordé el pasillo oscuro que conectaba la sala de operadores con otras áreas del edificio, zonas que rara vez usábamos.
La imagen del pasillo vacío se superpuso con los sonidos de las llamadas, la respiración, el roce, la voz. Todo parecía más cercano de lo que había querido admitir. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, tuve la extraña sensación de que alguien me seguía. Cada vez que giraba la cabeza, no había nadie, solo las sombras de las farolas y el ruido lejano del tráfico. Pero el peso de esa presencia imaginaria era inconfundible. Era como si las llamadas no terminaran cuando colgaba, como si alguien me estuviera observando incluso fuera del trabajo. Al día siguiente, intenté hablar con un compañero. Uno de los operadores que siempre estaba ahí durante mis turnos nocturnos. No buscaba respuestas directas, solo quería saber si ellos también habían recibido llamadas similares. Pero antes de que pudiera preguntar, algo en su expresión me detuvo. Su rostro era inexpresivo, sí, pero había algo en sus ojos, una especie de vacío que no había notado antes. Como si estuviera desconectado del lugar, del momento. Mis intentos de socializar murieron ahí mismo. Decidí que lo mejor sería mantenerme en silencio, seguir trabajando y recopilar más información antes de tomar cualquier decisión. Pero esa misma noche, las cosas empeoraron. A las 2 en punto, como un reloj, llegó otra llamada de anónimo. Esta vez, antes de aceptar, miré a mi alrededor. La sala estaba exactamente como siempre, un compañero escribiendo algo frenéticamente, el otro con los ojos clavados en su pantalla, y el supervisor en su oficina. Todo parecía normal, salvo por la sensación de opresión que me invadía. Acepté la llamada y, como esperaba, al principio solo había silencio. Sin embargo, después de unos segundos, algo cambió. La respiración que había aprendido a reconocer no estaba sola. Había otro ruido, más distante, pero inconfundible, pasos. Por primera vez, no me quedé callado. Mi instinto me llevó a decir algo. ¿Quién eres? No esperaba una respuesta, y no la obtuve. Pero los pasos se detuvieron. El sonido fue reemplazado por el susurro familiar de la voz. No importa quién soy. Tú sabes dónde estoy. Las palabras fueron tan simples, pero su significado era claro. Estaban cerca. No sabía qué me aterraba más, la idea de que alguien dentro del edificio estuviera jugando conmigo, o la posibilidad de que esa voz estuviera diciendo la verdad. La llamada de esa noche no terminó cuando el sistema marcó inactividad. No, algo en mí seguía escuchando esa voz incluso después de colgar, como un eco que se quedaba atrapado en mi mente. Las palabras resurgían en los rincones más oscuros de mi memoria, tú sabes dónde estoy. El resto del turno fue un borrón. Las llamadas de clientes reales llegaron como una distracción bienvenida, pero cada minuto sin actividad me llenaba de un vacío que no podía explicar. Cada pausa me hacía imaginar pasos resonando en el pasillo vacío, respiraciones contenidas detrás de las paredes. Mis compañeros seguían trabajando en silencio, imperturbables, como si no compartieran el peso de mi paranoia. A la noche siguiente, sabía que la llamada llegaría otra vez. Estuve mirando el reloj desde media hora antes, el cursor del ratón flotando sobre el botón de respuesta. 2. Anónimo. Respiré hondo y acepté. Esta vez, no hubo silencio inicial. La respiración estaba ahí desde el principio, más cercana, más pronunciada. Me pareció escuchar un leve jadeo, como si quien estuviera al otro lado estuviera corriendo o en medio de una situación intensa. No dije nada. Quería ver cuánto duraría antes de romperse el vacío. Después de unos segundos,
La voz regresó, pero esta vez era diferente. No era un simple susurro. Era más directa, con un tono casi casual, pero lleno de un subtexto que no podía descifrar. ¿Por qué no me hablas? Cerré los ojos al escuchar esa frase. Era tan simple, pero me atravesó como un cuchillo. No respondí. El silencio de mi parte parecía animarlo. Siempre escuchas, pero nunca dices nada. Me decepcionas. Había algo en su tono que me puso los pelos de punta. No sonaba enfadado. Sonaba dolido. Como si esperara algo de mí, como si yo estuviera fallándole de alguna manera. Eso lo hacía peor, porque no podía entender qué quería realmente. Revisé la pantalla, aunque sabía que no encontraría nada. El marcador de tiempo avanzaba, pero el sistema seguía mostrando el mismo vacío en los datos. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos sudaban tanto que apenas podía mantener el ratón estable. ¿Sabes lo que estoy haciendo ahora? Esa pregunta llegó como un mazazo. La respiración se detuvo por un momento, y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. No quería saberlo, pero mi mente ya estaba imaginando escenarios, alguien en el pasillo, alguien mirando a través del cristal de la oficina del supervisor, alguien demasiado cerca. Estoy aquí. Justo aquí. La voz se apagó y la respiración volvió. Esta vez, no era irregular. Era profunda, controlada, como si el que llamaba estuviera disfrutando de mi reacción. Me obligué a mirar alrededor. Los compañeros estaban inmersos en sus tareas, pero la tensión en la sala era palpable. Nadie parecía darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en mi auricular. Quise hacer algo, cualquier cosa que rompiera ese momento. Decir algo, pedir ayuda, incluso levantarme y salir de la sala. Pero estaba atrapado. No por las reglas, sino por el miedo. Miedo de que moverme pudiera confirmar que las palabras eran reales. Que efectivamente, estaba cerca. La llamada terminó, como siempre, por inactividad. Pero esta vez no fue un alivio. Fue como si me hubieran dejado a medias, como si el juego solo estuviera comenzando. Me quedé inmóvil en mi escritorio, mirando el reflejo de la pantalla negra. Por el rabillo del ojo, creí ver algo moverse en el pasillo. No me atreví a girarme. Cuando finalmente terminé el turno, decidí no caminar a casa. Tomé un taxi, incapaz de soportar la idea de que alguien pudiera seguirme por las calles. Durante el trayecto, revisé mi teléfono varias veces, esperando, temiendo, que un número desconocido apareciera en la pantalla. Al llegar a casa, cerré todas las puertas y ventanas. Me senté en la oscuridad, escuchando cada pequeño ruido del edificio. Un vecino cerró su puerta, un perro ladró en la distancia. Pero entre esos sonidos normales, me pareció escuchar algo más. Un ruido apenas perceptible, como pasos suaves en el pasillo frente a mi apartamento. No me atreví a mirar por la mirilla. Me quedé sentado, el cuerpo rígido, esperando que el sonido desapareciera. Finalmente, se detuvo. Pero incluso en el silencio, no pude evitar sentirlo. Una presencia, un peso invisible. Esa noche no dormí. No era solo el miedo a lo desconocido, era el miedo a que lo desconocido supiera exactamente dónde estaba. Cuando llegué al trabajo la noche siguiente, todo me parecía fuera de lugar. No porque algo hubiera cambiado, sino porque todo era exactamente igual. La misma luz tenue parpadeando, los mismos compañeros inmóviles frente a sus pantallas, las mismas miradas ausentes.
Era como si el tiempo en esa sala no se moviera, como si hubiera quedado atrapado en un bucle. El supervisor de turno, un hombre alto y delgado llamado Miguel, estaba en su oficina como siempre. Pero esta vez, lo observé más detenidamente. Había algo en su postura, rígida, casi tensada hacia adelante, como si estuviera conteniendo una tensión invisible. Movía sus manos con demasiada precisión mientras revisaba unos papeles, y no levantaba la vista ni cuando un teléfono sonaba. El reloj marcaba las 2 cuando llegó la llamada de Anónimo. Ya no me sobresaltaba. Había aprendido a esperarla, aunque no a enfrentarla. La acepté automáticamente y me coloqué los auriculares. Como siempre, la respiración estaba allí, pero esta vez no fue lo primero que noté. Había un ruido de fondo, algo metálico, como si alguien estuviera jugando con un objeto en una mesa. ¿Por qué sigues viniendo aquí? La voz era diferente. No en el tono, pero sí en la intensidad. No sonaba como una pregunta. Era más bien una afirmación, una sentencia que se clavó en mi pecho como un puñal. Miré alrededor de la sala, buscando a alguien que pudiera haber oído algo, pero mis compañeros seguían trabajando como autómatas, indiferentes. Sabes que no estás a salvo, ¿verdad? Cerré los ojos y apreté los dientes, tratando de bloquear esas palabras. No respondí. Nunca respondía. Pero esta vez, no pude evitarlo, el ruido de fondo se intensificó, ese sonido metálico que ahora se asemejaba al de unas tijeras abriéndose y cerrándose repetidamente. Deslicé la mirada hacia la oficina del supervisor. Estaba de espaldas a mí, inmóvil. Pero entonces, como si algo lo hubiera alertado, se giró lentamente hacia la ventana de cristal. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos se clavaron directamente en mí. Fue un instante breve, pero suficiente para que mi piel se erizara. Él también lo sabe, dijo la voz en mi oído. Me quité los auriculares de golpe. Mi respiración era entrecortada, y podía sentir el sudor bajando por mi nuca. El supervisor seguía mirándome, pero ahora tenía una ligera sonrisa en el rostro. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Cuando terminó mi turno, decidí enfrentarlo. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Necesitaba respuestas, aunque no sabía exactamente qué preguntas hacer. Toqué la puerta de su oficina. Miguel levantó la vista, aparentemente sorprendido, pero no lo suficiente como para parecer genuino. Me hizo un gesto para que entrara y cerré la puerta detrás de mí. La pequeña oficina estaba llena de papeles desordenados y carpetas abiertas, pero ninguna pantalla estaba encendida. Era extraño, porque siempre asumí que supervisaban las llamadas en tiempo real. ¿Todo bien? Su tono era educado, pero había algo en él, algo calculado. Quise contarle sobre las llamadas, sobre la voz, pero no pude. En su lugar, me limité a preguntar algo que había estado rondando en mi mente durante días. ¿Por qué no hay registros de las llamadas de Anónimo? Miguel dejó de escribir, pero no levantó la vista de los papeles. Pasaron unos segundos, lo suficiente para que el silencio en la pequeña oficina se volviera insoportable. Finalmente, levantó la cabeza y me miró fijamente. Es parte de tu trabajo. No hagas preguntas innecesarias. Sentí como si el aire se volviera más pesado. Su respuesta no era solo evasiva, era una advertencia. Algo en sus ojos me dijo que no debía insistir, pero ya era demasiado tarde para detenerme. No tiene sentido, continué, mi voz temblando. Estas llamadas,
no son normales. Alguien está jugando con el sistema, oh. Miguel se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el escritorio. Su rostro estaba tan cerca del mío que podía ver cada línea en su piel. Déjalo, ¿quieres?, dijo, esta vez con un tono más bajo. Es mejor para ti si no intentas entenderlo. Me quedé congelado por un momento antes de asentir y salir de la oficina. Cerré la puerta con cuidado y regresé a mi escritorio. Pero mientras recogía mis cosas, no pude evitar sentir su mirada a través del cristal. Esa noche, mientras caminaba hacia casa, sentí algo diferente. No solo paranoia, no solo miedo. Era la certeza de que, en ese edificio, todos sabían algo que yo no y que preferían que siguiera en la ignorancia. Esa noche, mientras me dirigía al trabajo, mi mente era un torbellino. Las palabras del supervisor resonaban una y otra vez en mi cabeza, es mejor para ti si no intentas entenderlo. Había algo aterrador en la indiferencia calculada de su tono, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo y simplemente hubiera decidido no intervenir. El edificio me recibió con su habitual frialdad, pero esta vez se sentía diferente. No porque algo hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Cada sombra parecía más oscura, cada rincón más profundo. Incluso el aire era más pesado, como si todo el lugar conspirara para mantenerme atrapado en su red. Me senté en mi puesto, pero no encendí los auriculares de inmediato. En lugar de eso, observé la sala con detenimiento, buscando algo, cualquier cosa, que explicara lo que estaba pasando. Mis compañeros estaban en sus lugares, trabajando con la misma precisión mecánica que siempre. Pero ahora no podía evitar fijarme en sus movimientos. Eran demasiado repetitivos, demasiado perfectos. Cada vez que levantaban la mano para teclear o giraban la cabeza hacia la pantalla, lo hacían con un ritmo que parecía ensayado. A las 2 en punto, la llamada llegó. Esta vez, no dudé. Sabía que no tenía sentido postergar lo inevitable. Deslicé el ratón y acepté. La respiración estaba allí, como siempre, pero ahora era más irregular, más pesada, como si al otro lado alguien estuviera cargando con un esfuerzo físico extremo. Durante unos segundos, no hubo palabras, solo ese sonido rítmico que me perforaba los oídos. Finalmente, habló. ¿Sabes que esta llamada está grabada? La pregunta me golpeó como una ráfaga de aire frío. Mi mente se aceleró. Claro que las llamadas estaban grabadas, era un procedimiento estándar. Pero el tono de esa voz, el énfasis en la palabra grabada, tenía un peso distinto, una intención que no lograba descifrar. No quieres saber lo que dicen las grabaciones, ¿verdad? Mis dedos temblaron sobre el teclado. Intenté abrir el registro de llamadas, pero, como siempre, no había nada. Anónimo no existía en el sistema. La línea seguía activa, pero cada intento de rastrear la conexión era como intentar atrapar humo con las manos. Deberías escucharlas. Podrías aprender algo interesante sobre ti mismo. La voz era más firme ahora, casi didáctica, como si estuviera dándome una lección. Cada palabra se sentía como una llave que abría una puerta que yo no quería cruzar. Sin pensarlo, mis manos comenzaron a moverse. Accedí al sistema de grabaciones desde el panel principal, algo que los operadores no tenían permitido hacer sin autorización. Sentí mi corazón acelerarse mientras tecleaba la clave que había aprendido de memoria viendo a los supervisores. Cuando finalmente llegué a las grabaciones, busqué las entradas de esa misma noche. Ahí estaban todas,
perfectamente registradas, salvo una, anónimo. Lo que fuera que esa voz quería que escuchara, no estaba aquí. Más abajo, dijo, como si pudiera ver lo que yo hacía. Me congelé. Mi mirada se quedó fija en la pantalla. ¿Cómo sabía eso? ¿Era casualidad? ¿O había algo más? Sin atreverme a pensar, deslicé el cursor hacia el archivo más reciente de grabaciones internas. El que correspondía a mi propio puesto. Había una docena de archivos, todos etiquetados con las horas de las llamadas anteriores. Seleccioné el más largo, el que coincidía con la primera vez que escuché esa voz. Lo abrí con un clic, y el sonido me golpeó como un trueno, mi propia voz. Estoy cerca de ti. Retrocedí en mi silla como si la pantalla hubiera explotado. Mi respiración era irregular, pero no tanto como la que ahora escuchaba en el archivo. No podía entenderlo. Yo nunca había dicho eso. Nunca había pronunciado esas palabras. Pero ahí estaba, grabado, como si fuera un reflejo distorsionado de mí mismo. La voz al otro lado de la línea habló otra vez, cortándome de mi confusión. Sabías que te encontrarías aquí, ¿verdad? Siempre lo has sabido. La llamada se cortó. No fue por inactividad, fue abrupta, como si la conexión hubiera sido cortada desde el otro lado. Miré la pantalla. El sistema volvió al estado inicial, como si nada hubiera ocurrido. Sabía que no podía seguir ahí. Apagué todo, me levanté de la silla y me dirigí a la salida. Pasé frente a la oficina del supervisor sin mirar dentro, pero sentí su mirada detrás del cristal. El pasillo estaba vacío, pero el eco de mis pasos parecía multiplicarse, resonando como si alguien más estuviera caminando detrás de mí. Cuando llegué a la puerta principal, mi mano temblaba mientras intentaba abrirla. Me di cuenta de algo, todas las cámaras del pasillo estaban apuntando hacia mí. Todas. El aire frío de la madrugada me golpeó al salir del edificio, pero no me calmó. Las palabras de la grabación seguían resonando en mi cabeza, como un eco imposible de ignorar. Mi propia voz, diciendo algo que nunca había pronunciado. Caminé por la calle desierta con la sensación de que alguien me observaba, incluso cuando sabía que estaba solo. Al llegar a casa, intenté racionalizarlo. Quizá era un fallo técnico, un error del sistema que alteró la grabación. Pero no podía ignorar la precisión de las palabras ni el tono exacto de mi voz. Lo peor era la sensación de que esto no era un accidente, sino algo deliberado. Alguien lo había hecho. Alguien había querido que lo escuchara. Esa noche no dormí. Me quedé sentado frente a la ventana, observando la calle vacía, esperando algo. No sabía qué, pero estaba seguro de que llegaría. Cuando regresé al trabajo la noche siguiente, tenía un plan. No iba a seguir ignorando lo que pasaba. Necesitaba respuestas y sabía exactamente dónde buscarlas, en la sala del servidor. El edificio estaba tan opresivo como siempre. La luz tenue de los fluorescentes y el zumbido de los equipos hacían que el silencio fuera aún más insoportable. Mis compañeros estaban en sus escritorios, ajenos a todo. Esta vez, ni siquiera intenté fingir normalidad. Esperé a que el supervisor se encerrara en su oficina, y luego me levanté. La sala del servidor estaba en un pasillo lateral, un área que apenas usábamos y que casi siempre estaba vacía. La puerta tenía un panel de acceso electrónico, pero recordaba haber visto al supervisor usar un código para abrirla. Mi memoria estaba borrosa,
pero los números 3-2-1-7 seguían flotando en mi mente. No sabía si eran correctos, pero no tenía otra opción. Llegué a la puerta y la miré por un momento. Había algo en esa entrada que me hacía dudar. No era el código ni la posibilidad de que alguien me atrapara, era el hecho de que cruzar esa puerta significaba enfrentar algo que tal vez no estaba listo para entender. Introduje el código y el panel emitió un leve pitido. La puerta se desbloqueó con un clic. La sala era más pequeña de lo que esperaba, apenas un espacio rectangular lleno de racks de servidores que parpadeaban con pequeñas luces verdes y azules. El zumbido aquí era más fuerte, casi ensordecedor. Cerré la puerta detrás de mí y me acerqué al panel principal. El sistema de grabaciones estaba conectado directamente al servidor. No necesitaba permisos adicionales. El supervisor no era tan cuidadoso como creía. Abrí el archivo maestro y comencé a buscar. Las grabaciones estaban organizadas cronológicamente, pero no en el orden que esperaba. Algunas entradas no tenían etiquetas y otras estaban marcadas como privado. Encontré la grabación más reciente, la de la llamada que había recibido la noche anterior. Hice clic en el archivo y escuché. Al principio, era lo que recordaba, respiraciones, mi propia voz, las mismas palabras inquietantes. Pero después, algo cambió. Había un ruido de fondo que no había notado antes, algo como un murmullo bajo, casi imperceptible. Subí el volumen y traté de concentrarme. Eran voces. Múltiples voces, hablando al mismo tiempo, pero ninguna lo suficientemente clara para entender. Era un caos murmurante, como si alguien hubiera grabado una conversación en una habitación llena de gente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esto no era un fallo técnico. Era algo más. Las voces se detuvieron abruptamente, y por un momento, no hubo nada. Luego, algo nuevo, pasos. Eran lentos, calculados, resonando como si alguien estuviera caminando en un espacio vacío. Miré alrededor de la sala del servidor, asegurándome de que estaba solo. Pero el sonido en la grabación no coincidía con lo que veía. Los pasos estaban demasiado cerca, como si no estuvieran en la grabación, sino en la sala conmigo. Un frío recorrió mi espalda cuando escuché la última parte del archivo. Sabes que estás aquí, ¿verdad? Siempre lo supiste. La voz no era la misma que había escuchado antes. Esta vez era profunda, más grave, más directa. Y lo peor era que no venía de los auriculares. Venía detrás de mí. Me giré de golpe, pero la sala estaba vacía. Solo los servidores, las luces parpadeantes y el zumbido constante. Quise salir corriendo, pero entonces escuché algo más. El leve clic de una puerta cerrándose. Me acerqué lentamente a la entrada de la sala. La puerta seguía cerrada, pero la pantalla del panel de acceso mostraba algo que me hizo detenerme en seco. El código de entrada había cambiado. Ahora mostraba un mensaje, acceso bloqueado. Me quedé allí, atrapado, sin saber si estaba más asustado por lo que había dentro de la sala o por lo que podría estar esperando fuera. El panel de acceso seguía mostrando el mensaje, acceso bloqueado. Era imposible salir de la sala del servidor. Miré alrededor, buscando alguna otra salida, pero el cuarto era una celda de racks metálicos y luces parpadeantes. Cada sonido, desde el zumbido de los ventiladores hasta el eco de mi respiración, parecía amplificado en la pequeña habitación. Intenté controlar mi respiración. Tenía que mantener la calma,
pensar. Tal vez el supervisor había cambiado el código sin avisar, o tal vez alguien en la oficina se había dado cuenta de que estaba aquí. Pero mientras buscaba razones lógicas, una idea más inquietante creció en mi mente, ¿y si siempre supieron que vendría aquí? Revisé el sistema otra vez, tratando de encontrar algo que justificara todo esto. Abrí carpetas al azar, buscando cualquier archivo que me diera una pista. Pero lo que encontré fue peor, grabaciones que no correspondían a ninguna llamada. Eran fragmentos de conversaciones en la sala de operadores. Mis conversaciones. Había archivos de todos los turnos que había trabajado, incluso de momentos en los que no había recibido llamadas. Podía escucharme a mí mismo tecleando, moviendo el ratón, incluso murmullos que hacía sin darme cuenta. Todo grabado, como si cada segundo de mi tiempo allí hubiera sido monitoreado. Mis manos temblaban mientras abría uno de los archivos más antiguos. Era una conversación mía, pero algo estaba mal. En el audio, hablaba con alguien, pero no recordaba haberlo hecho. Reconocí mi voz diciendo frases que jamás había pronunciado. Estoy seguro de que alguien más está en el edificio. Lo sé, pero no quiero que sepan que me doy cuenta. Sentí un escalofrío. Estaba escuchando una versión de mí mismo que no existía, una versión que hablaba como si supiera algo que yo no sabía. El zumbido de los servidores pareció intensificarse, un ruido grave que resonaba en mi pecho. Giré la cabeza hacia la puerta cuando escuché un golpe sordo. Alguien estaba del otro lado. Al principio pensé que era el supervisor, pero el golpe no se repitió. Luego escuché otro sonido, más suave, pasos. No eran regulares, como los de alguien caminando con prisa. Eran lentos, deliberados, resonando justo frente a la puerta. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, mientras los pasos se detenían. Pasaron unos segundos antes de que una sombra oscura se proyectara por la rendija inferior de la puerta. Había alguien allí, quieto, esperándome. El pánico me consumió. Comencé a buscar algo con lo que defenderme, cualquier cosa que pudiera usar si esa puerta se abría. Pero la sala estaba vacía de objetos útiles. Solo cables, discos duros y herramientas pequeñas que no servirían para nada. Entonces, el panel de acceso parpadeó. Código autorizado. La puerta se desbloqueó con un clic. No me moví. Sentía que, si abría la puerta, sería como aceptar lo que estuviera al otro lado. Pero después de unos segundos, la puerta se abrió sola, lentamente, como si alguien la estuviera empujando desde fuera. El pasillo estaba oscuro. La luz que venía desde la sala del servidor apenas iluminaba unos pocos metros. No había nadie allí, pero sentía el peso de una presencia invisible. La presión en mi pecho era insoportable, cada nervio en mi cuerpo gritaba que no saliera. Pero quedarse tampoco era una opción. Di un paso hacia el pasillo, luego otro. El zumbido de los servidores quedó atrás, reemplazado por el silencio absoluto del corredor. Caminé lentamente, mirando a ambos lados, esperando que algo, o alguien, apareciera. Al llegar a la sala de operadores, noté algo extraño. Las pantallas estaban encendidas, pero mis compañeros no estaban allí. Sus sillas estaban vacías, perfectamente alineadas, como si nunca hubieran sido ocupadas. Incluso los auriculares estaban colgados de los monitores, en una posición tan precisa que parecía intencional. Me acerqué a mi escritorio. La pantalla estaba encendida, mostrando algo que no reconocía,
un video en tiempo real de la sala del servidor. Pero lo que vi me hizo retroceder. En la imagen, yo todavía estaba allí, sentado frente al panel, mirando fijamente la pantalla, exactamente como había estado unos minutos antes. Miré hacia atrás, hacia el pasillo. Pero no había nadie. Miré nuevamente la pantalla. La figura en el video se levantó, lentamente, y se giró hacia la cámara, mostrando un rostro que no era el mío, pero que parecía conocerme demasiado bien. El monitor se apagó. Detrás de mí, el ruido de unos pasos comenzó de nuevo, esta vez más cerca. Gracias por ver el video hasta el final. Dale me gusta y comenta. Y suscríbete a mi canal.